estudiado o ha visto en la Biblia la vida de los primeros cristianos, esos cristianos dice de que eran perseguidos por causa de Jesucristo. Esos cristianos dice de que los tenían como burla, había unos coliseos romanos donde se servía para entretener a la gente, y a los cristianos los agarraban y los llevaban a esos coliseos y les soltaban leones, y los leones los perseguían hasta devorarlos, y todos se reían de ellos. Y mientras eso yo estaba viendo un día, yo me puse a preguntar qué es lo que motivaba a esos cristianos a dar la vida por Jesucristo, qué es lo que motivaba a esos cristianos a aceptar la persecución, qué es lo que aceptaba. Y algo que vino a mi mente y que la Biblia me enseñaba es de que esos cristianos eran llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y yo creo que como cristianos, como jóvenes, deberíamos de anhelar esa llenura del Espíritu Santo para poder sentirle sabor a la vida del cristiano. Me motiva porque cuando veo también en el Antiguo Testamento la vida de esos hombres, sobre Sansón, cada vez de que Sansón hacía algo, dice de que el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba fuerza para él poder derrumbar y matar a todos los enemigos. Pero yo no voy a predicar de eso, ¿verdad? Quiero que se ponga sobre sus pies y vaya conmigo al libro de Mateo 14:22. Sí, 14:22. ¿Lo tiene? Amén. Marcos decía que estaba nervioso, pero yo estoy más todavía. Pero le pedimos a Dios que nos ayude, ¿verdad? Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Amén. Bueno, lo leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del capítulo 14, 22 al 33. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Antes que se me olvide, los niños, creo que de 2 a 5 pueden ir a sus clases. Y así yo quisiera invitarlo, hermano, a que ore y órele al Señor para que esta palabra sea dada por Él. Yo, mientras estudiaba, yo le pedí a Dios que me ayudara a poder expresarme y que sea Él hablando, ¿verdad?, su corazón. Señor, te damos gracias en esta noche, mi Dios amado, por este privilegio, primeramente, Dios, de poder expresar tu palabra, Dios mío. Oh Padre, en esta noche yo te pido, Dios mío, primeramente, que me uses, oh Señor, mientras, Padre, yo hable, Dios eterno, que seas tú iluminando mi mente, Señor, que ninguna palabra mía, Señor, sea dada, sino que tu palabra sea a través de mí, Señor, para mis hermanos, Señor. Oh Dios mío, mueve tu Santo Espíritu, Señor, que tu Santo Espíritu venga sobre mí, Señor, y sobre cada uno de
de mis hermanos, Señor. Que estemos, Señor, perspectivos a tu palabra, Señor. Lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor. No queremos una palabra por mí, Señor, sino queremos una palabra tuya que nos motive, que nos confronte y que nos ayude a seguir adelante, mi Dios amado. Yo bendigo a cada joven que se ha hecho presente, Señor. Si quizás algún joven vino triste, Señor, que seas tú dándole la alegría de que dice tu palabra, Señor. Si algún hermano vino enfermo, Señor, que sea sanado, Dios eterno. Padre, necesitamos de ti, Señor. Hemos venido aquí, Señor, no solo porque queríamos venir o no teníamos nada que hacer, Señor. Venimos aquí, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Dios mío, que tú cumplas tu palabra, Señor, que dice que el que te busca, Señor, te halla, y el que clama, Señor, tú lo oyes, Dios eterno. Te bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, hermano. Yo sé que muchos ya conocen esta historia, esta parábola, pero hay 5 cosas que mientras yo estudiaba esta palabra me llamó la atención mucho. Y hemos oído hablar de esta historia, ¿verdad? Como que si Jesús sube a nuestra barca viene la paz. A veces nosotros decimos que Pedro tenía poca fe. Pero hay algo de lo cual yo creo que nos puede ayudar a nosotros como jóvenes y como adultos. Y yo le he puesto como título a este mensaje: obedecer a Jesús levanta tormentas, pero veremos el poder de Dios. Y primera cosa que me llama la atención es de que en el versículo 22 dice la palabra de Jesús de que Jesús, después de haber alimentado a los 5,000, si nos vamos más atrás, él había estado todo el día sirviendo a la gente, platicando con ellos, pero al llegar la tarde, Jesús manda a sus discípulos diciéndole que vayan, que atraviesen el mar y que él los iba a ver al otro lado del mar. Y esa es la primera cosa que a mí me llama la atención, es de que Jesús les ordena a que ellos vayan y ellos obedecen sin decir nada. Primeramente, los discípulos estaban cansados, pero aún así obedecieron a la orden que Jesús les había dado. Y me gustaría darle una aplicación también, porque muchas veces Dios pone en nuestro corazón, como jóvenes, como personas, el hacer algo. Y no es de que venga una persona y nos diga, quizás dice el Señor que hagas esto, aunque es parte, porque Dios obra de diferentes formas. Pero yo sé que mientras que uno haya aceptado a Jesucristo, el Señor pone deseos en el corazón de cada uno de nosotros, deseos de cantarle quizás, deseos de servirle a Dios en un área, deseos de predicar el Evangelio, deseos de querer hacer muchas cosas en la obra del Señor. Y lo que me llama la atención es de que estos discípulos, al oír cuando Jesús les daba una orden, ellos no empezaron a renegar diciendo: Señor, pero estamos cansados, necesitamos dormir, porque ellos habían trabajado en ese día y Jesús les estaba dando la orden como eso de las 6 de la tarde, porque la Biblia dice que cuando ya empezaba a oscurecer, Jesús les estaba mandando a hacer eso. Entonces, primera aplicación es esa, hermano, de que cuando nosotros sintamos eso, debemos obedecer al Señor y hacer, aunque a veces uno le cueste, pero tiene que hacerlo, ¿verdad? Aunque uno a veces se sienta cansado, tiene que hacer el esfuerzo de hacerlo, porque no es fácil. Otra cosa, hermano, que me llamó la atención es de que en lo que ellos obedecieron la orden, dice la palabra de Dios de que ellos subieron al barco y iban atravesando ese mar. La palabra de Dios en otro evangelio dice de que ellos habían remado como 30 estadios. Eso es una cantidad larga, porque si ellos empezaron a remar o entrar al mar desde las 6 de la tarde, y la palabra de Dios dice de que a la 4ª vigilia Jesús se levantó una tormenta, eso da a entender a mí de que estuvieron remando mucho tiempo ellos. Ellos estuvieron mucho tiempo remando, y aquí hay algo
de lo cual a mí me llamaba mucho la atención, es de que en el camino que ellos iban obedeciendo a Jesús, se levantó una tormenta. Y en esto me gustaría meditar un poco más, porque cuando nosotros empezamos a obedecer a Jesús, se nos levantan tormentas, porque no es fácil, y el enemigo usa diferentes formas para hacer que nosotros no lleguemos hacia el destino que Jesús ha dicho. Porque dice el versículo de que el viento que se levantó, la tormenta que se levantó, era contrario a ellos y que los hacía regresar. Muchas veces esas tormentas que se levantan en nuestra contra son con el único propósito de hacernos regresar hacia nosotros donde estábamos antes. Ahora, ¿cuál es esa tormenta que a nosotros se nos levanta como cristianos? En ese tiempo, a ellos la tormenta era físicamente, ¿verdad? Eran las olas que se levantaban. Ahora, ¿qué tormentas se nos levantan a nosotros? Muchas veces como jóvenes se nos levantan tormentas de distraimiento, de distracción. ¿Qué distracción? Por ejemplo, hoy posiblemente algún amigo le haya dicho, mira, ¿quieres ir a la disco? Esas son tormentas que se nos levantan en contra con el único propósito de hacernos retroceder en vez de avanzar más. Porque el enemigo no quiere que nosotros cumplamos con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para seguir adelante. Y como yo estaba aquí viendo de que las tormentas también que se nos levanta a veces, muchas veces es el temor, el miedo, la vergüenza. A veces nosotros tenemos temor muchas veces, y esto me pasaba a mí, por ejemplo, cuando Marcos me dijo que quería que yo predicara, y pues se me vino un temor a mí. Obviamente yo decía, ay, pero mejor otro, ¿verdad? Pero yo le pedí a Dios mucho que me ayudara, ¿verdad?, a entender, y es por eso de que esta palabra me ayuda a mí a entender, y me dice de que si yo obedezco al Señor, van a venir tormentas, pero esas tormentas, así como vienen, también así se van. Otro punto, hermano, que me llama la atención es de que Jesús sabía que esa tormenta se les iba a levantar a ellos. La Biblia dice de que Jesús sabe todo, hermano. ¿Y sabe por qué digo que Jesús sabía todo? Que sabía que esa tormenta se iba a levantar. Esto es algo, hermano, que yo lo pienso a mi manera, y no quisiera que me malinterpretara esto, ¿verdad? Pero en el versículo, cuando dice de que Jesús despedía a la multitud y después Él se fue a orar aparte y mandó a los discípulos, yo sentía algo como de que Jesús en ese momento fue a orar para que a ellos no les fallara la fe en ese momento. Que Jesús fue a orar para que ellos sean fortalecidos, como cuando Jesús le dice a Pedro de que el diablo había pedido su vida o su alma para zarandearlo. Pero le dice Jesús, pero yo he orado al Padre para que no te falte la fe. Y esto a mí me motiva, porque quiere decir de que Jesús sabe las olas contrarias que se nos levantan a nosotros como cristianos. Porque muchas veces nosotros como cristianos empezamos a decir el ¿por qué, Señor? Póngase a pensar, hermano, en qué sintieron estos 12 discípulos cuando estaban en medio del mar y vieron esas olas, ¿verdad? Y que el viento les era contrario. Yo veía un video de cómo son las tormentas en el mar, porque yo donde vengo no hay mar, y bueno, hay mar, ¿verdad? Pero está muy lejos, entonces no soy como otros hermanos de que dicen que han vivido cerca de costas. Pero yo veía cómo son esas tormentas, y esas tormentas, hermano, realmente son atemorizantes, dan miedo. El oír cómo se levanta el mar y empieza a golpear el barco. Y veía ahí un video que me impactó tanto, donde había un crucero como de unos 3 niveles, creo, y ese crucero era tan grande, pero el mar lo hacía como que fuera un juguetito el crucero. Y yo me ponía a pensar y digo, ¿qué tamaño era el barco que ellos andaban? Ellos posiblemente no andaban en un barco muy grande.
con mayor razón ellos debieron de tener mucho temor, porque la Biblia dice de que ellos tenían miedo y estaban asustados. Pero Jesús sabía que esa tormenta se iba a levantar, y yo lo que siento es de que Dios sabe muchas veces los problemas que nosotros vamos a pasar, pero Dios quiere enseñarnos algo por medio de esas tormentas. Otro punto, hermano, que a mí me llama mucho la atención es de que la Biblia dice de que Jesús después los encontró en el mar. Y es de que Jesús muchas veces en medio de nuestras dificultades está ahí, pero nosotros por el ver más los problemas, ver más esas olas que se levantan, nosotros no vemos a Jesús. En otro evangelio dice de que Jesús pasó cerca de ellos caminando, pero ellos dicen de que no lo reconocieron, porque estaban más asustados, estaban más pensando en las olas que se estaban levantando que confiando en Dios. Y eso es lo que a veces, muchas veces nos pasa a nosotros, de que vemos más las dificultades y no vemos lo bueno que Dios nos quiere enseñar a través de eso. Otro punto, hermano, que a mí me llama la atención es de que Jesús tardó en llegar hacia ellos porque quería enseñarles algo. Muchas veces Dios a veces no nos ayuda, podríamos decirlo así, rápido en alguna dificultad que nosotros presentamos delante de Dios. Yo he oído personas que dicen, yo le clamé a Dios en esta noche y Dios me respondió. Y Dios trabaja de esa forma, pero ¿qué hay de cuando a veces Dios no nos responde instantáneamente? ¿Cuál es nuestra acción, hermano? Y algo que a mí me ha tocado siempre es de que yo al Señor, desde que me convertí, yo le puse una petición a Dios. Y a través de ese tiempo, ha pasado mucho tiempo y el Señor aún todavía no me ha respondido. Es por eso de que yo le digo que esta palabra en lo especial a mí me tocaba, porque me ayuda a crecer mi fe. Y como el título lo decía, cuando obedecemos a Jesús se levantan tormentas, pero esas tormentas sirven para que nosotros podamos ver el poder de Dios y veamos que nuestro Dios no es solo un Dios de teoría, sino Él es un Dios de poder. Muchas veces yo veo en la Biblia que dice de que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús levantaba a los muertos, y yo digo, Señor, en este tiempo, ¿qué pasa entonces? Y la única respuesta que Dios me hacía sentir es, porque a veces, muchas veces vemos más los vientos contrarios que ver a Jesús obrar. ¿Usted cree que los primeros cristianos no se encontraban afligidos al descubrir que la gente los perseguía? Ellos se encontraban afligidos, pero como confiaban en el Señor, no veían eso, sino veían al Maestro, aunque no lo veían físicamente, pero lo podían sentir, hermano. Y aquí hay otra parte, hermano, que a mí me gusta y me motivó mucho también, es de que cuando Jesús se les pone enfrente, dice la Biblia, ellos dijeron, un fantasma, ¿verdad? Pero el Señor les dice, no, soy yo, les dice, ¿verdad? Y Pedro les dice, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre el mar. Esa es la enseñanza, hermano, de que yo veía en esta historia, que el Señor les quería dar a demostrar a ellos lo que hizo Pedro, que aunque estaba, porque dice la Biblia de que Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero el viento siempre todavía estaba, el mar siempre estaba. Yo no sé usted si alguna vez ha salido afuera, bueno, en este país cuando ha habido como una tormenta con aire, ¿verdad? Y esa tormenta a veces mueve el carro. En mi país, yo vivo en un lugar, en una ciudad donde todo alrededor es montañas y por lo general hay mucho viento. Y cuando yo venía de la escuela tenía que pasar por una bajadita, y cuando había viento, aunque usted no me crea,
el mismo viento hacía que usted subiera esa, o sea, es bajada, pero cuando había mucho viento usted tenía que poner peso así para modo de que el viento no lo llevara. Y como allá pues no somos tan escasos en comida, entonces ya se imagina que no es tan pesado uno, ¿verdad? Tiene que poseer más fuerza. Pero yo me puse a pensar, porque dice la Biblia de que Pedro empezó a caminar sobre el agua y la tormenta aún seguía. Pero llegó un momento de que Pedro, dice la Biblia, de que él dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tormenta, empezó a ver al viento, y como consecuencia de eso se empezó a hundir. Pero lo más motivante es de que Pedro supo pedir ayuda a la persona correcta, que fue a Jesús. No le pidió ayuda a los discípulos que estaban ahí, no le pidió ayuda, qué sé yo, no confiando en él mismo, porque él era pescador y un pescador sabe nadar. Un pescador no es de aquellos como yo que no sabe nadar, un pescador sabe nadar. Pero él no confió en él, no confió en sus amigos y no confió en él mismo, sino de que dice la Biblia de que él clamó y le dijo: Señor, sálvame. Y eso me hacía a mí pensar, hermano, porque en los momentos difíciles que vienen a nuestra vida por causa de obedecer a Jesús, aunque aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis de que hay también momentos, ¿verdad?, difíciles que uno mismo provoca, pero yo no me quisiera enfocar en eso. Yo me quisiera enfocar en los momentos que son difíciles que uno pasa cuando está obedeciendo al Señor, cuando está tratando de hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que Pedro le pidió ayuda al Señor. Y nosotros, hermano, cuando vienen momentos difíciles, ¿a quién acudimos? ¿A quién le pedimos ayuda? Aunque no me crea, hermano, yo he visto videos, ¿verdad?, ahí en internet, donde hay gente teniéndole más fe a un profeta, a un pastor, a un apóstol, que al mismo Dios. Personas que dicen: no, es que si ora tal persona por mí, yo voy a ser sanado. Y eso es un terrible error, hermano, porque Pedro nos da esa enseñanza de que en los momentos cuando uno sienta hundirse, porque estaba Pedro cansado, estaba pasando una situación difícil, es obvio de que también en esos momentos nuestra fe flaquea. No vamos a hacer, ¿cómo se dice?, mentiras, ¿verdad?, diciendo de que no, nuestra fe nunca va a flaquear. Pero en esos momentos, cuando flaquea nuestra fe, ¿a quién vamos a acudir? ¿A nuestros amigos? ¿Vamos a acudir a nuestros padres? Aunque en cierta forma hay que tener confianza con ellos, pero una cosa es creer que ellos van a solucionar nuestros problemas a pedir un consejo, ¿verdad? Creo que me estoy dando a entender. Entonces, cuando usted sienta, hermano, que su fe está decayendo, ¿verdad?, y se está hundiendo en el mar, no le pida ayuda a sus amigos, pídale ayuda al Señor, y que va a ver que Él le va a responder como le respondió a Pedro. Dice la Biblia de que Jesús vino, le tomó la mano y lo sacó de donde se estaba hundiendo. Eso es lo que Jesús puede hacer con nosotros si nosotros en algún momento nuestra fe decae y clamamos al Señor. Otra cosa, hermano, que como jóvenes, de que a veces cuando nuestra fe decae, lo que hacemos muchas veces es de tratar de dejar de venir a la iglesia. Ya no venimos aquí porque decimos: bueno, pero el Señor no me ha respondido, pero es que tantos problemas, que mis amigos me critican porque yo les predico a Jesús o porque saben que vengo a la iglesia. Y esas cosas son las que a veces hacen que nuestra fe decaiga, pero tenemos que entender de que mientras seamos cristianos y prediquemos a Jesucristo, la gente siempre nos va a molestar de esa forma. Yo en una ocasión tenía una amiga muy íntima conmigo, y antes de ser cristiano me llevaba bien con ella, platicaba bien con ella,
Pero un día que conocí yo al Señor, yo le presenté a ella el Evangelio y le digo, mira, el Señor te ama, Él quiere cambiar tu vida como lo hizo conmigo. Y ella, de una forma muy mala, ¿verdad?, que yo todavía no entiendo, me dijo, no me hables de Jesús y ya no te quiero volver a ver. Y me dijo un montón de cosas que yo no entendía, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué si vivimos, verdad, una amistad mucho tiempo, solo el presentarle a Jesús hizo que me sacara de sus amigos? Y es ahí donde le digo de que nuestra fe empieza a decaer como cristianos, porque uno dice, bueno, pero estoy tratando de hacer lo correcto, ¿verdad? Y esta gente me está haciendo esto, lo otro. Pero usted tiene que entender que así como pasó con los discípulos que obedecieron a Jesús, se levantaron olas, también se nos va a levantar a nosotros, no olas físicamente, sino olas espirituales también, olas de diferentes lugares. Aún en nuestra familia se levantan olas también. Pero nosotros tenemos que seguir adelante como hacían los discípulos. Aunque los vientos para los discípulos los hacían regresarse, ellos dicen que seguían y seguían. Yo no leo aquí en la Biblia que dice de que ellos quisieron regresar. Ellos dicen que seguían remando. Y en esta noche, hermano, yo no me quisiera alargar. Esa es la reflexión que a mí me gustaría darle como a los jóvenes, a los hermanos adultos, de que cuando decidimos obedecer a Jesús, se levantan olas en contra de nosotros, tratándonos de hacer regresar hacia donde Jesús nos encontró, hacia donde Jesús nos halló. Pero tenemos que confiar de que esas olas que Dios permite que pasen es para dejar ver su poder obrar sobre nosotros. Porque Pedro nunca hubiera sabido qué se siente caminar sobre las aguas si nunca se hubiera levantado ese mar, si nunca se hubiera llegado ese viento. Los discípulos nunca hubieran sabido de que Jesús aún tenía poder para calmar los vientos. El último versículo decía de que cuando vieron los discípulos que Jesús calmó la tempestad, la tormenta, dice de que le adoraron y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Eso es lo que Jesús a veces trata de enseñarnos cuando llegan esos momentos difíciles a nuestras vidas. No es que Jesús quiera hacernos la vida de cuadritos, ¿verdad? Como decimos, sino Dios permite que llegue eso para poder ver su poder obrar. Como decía Pablo, es necesario que pasemos por diferentes pruebas y dificultades para que nuestra fe sea puesta a prueba y que veamos el poder de Dios también. Es necesario que como cristianos veamos eso, esas olas que se levantan, pero después de esas olas, ténganlo por seguro que va a haber el poder de Dios obrando, y que así como después de esa tormenta aumentó la fe de los discípulos, porque al declarar que Él era el Hijo de Dios, ténganlo por seguro que también va a aumentar su fe cuando usted termine y vea el poder de Dios, hermano. Amén. Y esta es la reflexión que yo traía, hermanos, y a mí me gustaría hacer pasar a todos los jóvenes en una línea acá. Y Marcia, no sé si te podrías cantar el canto que cantaste al inicio. Aleluya. Amén. Sí, hermano, ya no sé.